Buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo nos ha ido, compañeros? ¿Qué tal la clase de historia? ¿Bien? Excelente. Listo. Antes de iniciar la jornada, realicé pues, el listado que teníamos ayer, la organización de cada uno de los grupos con su respectivo arquitecto. Está publicada en la plataforma, pero lo voy a leer enseguida pues, para corroborar y que todo haya quedado bien. ¿Listo? Porque cualquier detalle, pues siempre, un error de transcripción, de pronto pude haber escrito de manera incorrecta. ¿Listo? Tenemos por aquí entonces equipo número 1. Castro Julián, García Lisset, Guzmán Rubén, Ramos Diego, Sandoval Nelson, Balbuena Diego. Equipo número 1, ¿dónde se encuentra? ¿Estamos correctos ahí? ¿Sí? Perfecto. El arquitecto que le tocó fue Luis Carlos. Equipo número 2. Buitrago Brian, Camargo Javier, Cifuentes Anderson, Jiménez Miguel Ángel, Murcia Jorge, Perilla Richard. Equipo número 2. ¿Dónde está el equipo número 2? ¿Listo? ¿Está correcta la información? Con Frank y Eli van a trabajar. Equipo número 3. Hasta ahorita lleva 4 personas, dependiendo los otros participantes que están ahorita sin información. Ardila Carlos, Quiche Jorge, Sánchez Julio, Villada Fabio. Equipo número 3, ¿dónde se encuentra? Sí, aquí el compañero va a hacer la clase. Ok, listo. Lo hacemos entonces ahora más tardecito, pero sin que se me vaya a olvidar el día de hoy, ¿vale? Me recuerdan, por favor. De resto, los compañeros que están ahí anotados están correctos. Ok, listo. Equipo número 4. Buitrago Diego, Garzón Jonathan, González Fernando, Quintana Juan, Zambrano Juliana. Equipo número 4. ¿Está correcto? ¿Sí? Listo. Trabajaremos con el arquitecto Santiago Calatrava. Equipo número 5. Beltrán Eduardo, Cifuentes Sergio, Cruz Andrés, Fuentes Wilson, Hernández Verónica, Rueda Alejandra. Equipo número 5. ¿Correcto? Listo. Trabajaremos con Mies van der Rohe. Equipo número 6. Ada John, Castillo María, Chaparro Laura, Garavito Julián, Hernández Michelle, Rincón Luis. Equipo número 6. ¿Dónde está equipo número 6? ¿Está correcta la información? Sí. Trabajaremos con Zacajadín. Equipo número 7. Fuentes Víctor, Plaza Milton, Rivera Johan, Romero Héctor, Suárez Gabriel, Vargas Erickson, Vargas Laura. Equipo número 7. ¿Listo? ¿Está correcta la información? Perfecto. Trabajaremos con Norman Foster. Y el equipo número 8. Amaya Carlos, Forero Juan, Julio Paula, Macías Dubán, Méndez Rosana, Vargas Lisset. Equipo número 8. Porque que no te necesito el curso, entonces ese fue el que ustedes comentaron ayer que había hecho cambio de turno, ¿cierto? Porque a lo mejor quedó entonces en la otra sección, en la sección de listo. Muy bien, cuéntame. Profesor, que yo apenas ¿Están en alguno de estos 5? Las 5 personas que tengo por aquí que están sin información quiere decir que hasta ahorita
ayer no vinieron o de pronto no se incorporaron a ningún grupo o están inscritas pero no van a cursar la materia, situaciones como esa. Blanco Edith, García Diego, Parra William, Rodríguez Brian y Ulloa Jason. ¿Alguno de ellos? No. Por ahí hay 2, 3. 3 de ustedes están en este listado, ¿sí? Ok, necesitamos entonces conformarnos en un equipo, lo hacemos en unos instantes, ¿vale? De resto, toda la información quedó correcta. ¿Sí? Excelente. Les comento que ya en la plataforma está, normalmente intento hacerlo de manera diaria, siempre y cuando las posibilidades me permitan, subir la clase para que todas las personas la puedan revisar oportunamente. ¿Listo? La clase de ayer ya quedó subida el día de hoy, así que ya está disponible en la plataforma para aquellas personas que quieran volver a revisar. Esta información también está publicada en la plataforma en la sesión número 2, donde dice equipos de trabajo más arquitectos, 13 de junio, que fue lo que hicimos el día de ayer. ¿Vale? Listo. Nosotros el día de ayer estuvimos haciendo la conformación de unos equipos, ¿cierto? Me gustaría que rápidamente y levantando la silla pudiésemos agruparnos en esos equipos y pues si es posible hacer como una especie de U, despejar la parte del medio, siempre previendo cualquier evento sísmico que haya que evacuar oportunamente, pues no nos cae el techo encima. ¿Listo? Es que les voy a dar la espalda porque lo van a ver. ¿Cómo así?
Uno va a quedar de pronto aquí, si usted decide que va a dar punto, se incorporará un segundito por acá. El equipo número 4, ¿dónde se encuentra? ¿Listo? ¿Algún par de representantes que pudiese venir un momentico, por favor? Creo que todavía no se los he escrito. Sí. No, esos son los que no estaban de Es que hay una persona que ayer no vino, que la gente no partir de hoy, una compañera, y ella le falta poquito por la segunda. Ustedes son vecinos, ¿sí? Muy bien. Entonces ya pudimos incorporar a los compañeros en los equipos que estaban faltando. Creo que teóricamente ya nadie debería haber quedado en el aire. ¿Listo? En el aire me refiero sin ningún equipo de trabajo. ¿Ok? En el caso de que eso llegase a ocurrir, pues entonces tienen que decirlo hoy oportunamente y no esperar de pronto a la semana entrante. Profe, que todavía no tengo aquí. ¿Listo? Porque ya no vamos a poder hacer nada. Bien. Para la jornada del día de hoy, vamos a empezar a trabajar con el primer capítulo de nuestro libro de Chin. Aquí lo tenemos. No sé quiénes ya tuvieron la posibilidad de descargarlo. No sé ya quiénes tuvimos la oportunidad de haber leído el primer capítulo. ¿Sí? ¿Sí o silencio? Silencio, listo. Bien, no pasa nada. Pero para la jornada de mañana, que nos toca revisar el siguiente capítulo, por favor, procuremos revisar, leer o adelantar lectura del capítulo correspondiente para que nos preparemos a lo que va a ser el contenido propiamente de la clase. Sí, señor. En la plataforma no. Está en el canal de Telegram. Porque es un libro que pesa 100 y algo de megas y la plataforma solo recibe hasta 12 megas más. Sí, hay un enlace, solo que no me lo acuerdo, no lo sé ahorita. Pero de pronto, ¿listo? Porque si eso sí, si de pronto ya la cámara, entonces toca el enlace.
Ok. Muy bien. Arranquemos entonces nosotros por acá, los compañeros que estamos conectados ahorita. Por favor, confirmar el audio, la grabación, la compartir pantalla, todo. ¿Listo? Dice Carlos, el micrófono está silenciado. Ahorita mi micrófono está activo. ¿Okay? Muy bien. Para nuestra jornada de hoy vamos a empezar a trabajar con este primer capítulo del libro que se llama Los elementos primarios. Si llegáramos nosotros a escuchar esa frase de elementos primarios, ¿a qué creen que se está haciendo referencia? ¿Aló, perdón? A lo primero. Eso parece cuando dice a ver, ¿cómo lo demás silencio? ¿Ya? No, ya digo el QE. Ok. Es que no lo he podido descargar. Bien, no pasa nada. Por aquí alguien me iba a hablar. Sí. Vamos a hacer algo rápidamente. Mientras alguien pide la palabra, por favor, los demás hacemos silencio para poder escuchar, ¿vale? Somos bastantes personas y si alguien está por acá y estamos hablando, posiblemente los que estamos delante no escuchamos bien el mensaje. ¿Listo? Por favor, retírese esta mano. Es que los primarios es más o menos como de las veces empieza a formar, por ejemplo, la línea, por ejemplo, que son puntos de puntos. Y con la línea ya se empiezan a formar otro tipo de figuras, formas. Podría ser. Por aquí también tenía una palabra. Pues son más como los generadores de alguna forma o de un volumen que se empieza desde un punto. Generadores de forma y volumen, sí, podría ser. ¿Perdón? Volumen plano, sí, es la siguiente forma. Si nosotros escuchamos el término elementos, yo creería que se nos viene a la mente como partes que componen un todo. ¿Cierto? Cuando escuchamos de pronto la palabra elemento, posiblemente es lo que primero se nos venga a la mente. Es como si dijeran, es que este reloj contiene internamente muchos elementos, ellos funcionan de manera engranada y cuando todos se mueven simultáneamente resulta que el artefacto pues da la hora exacta. ¿Listo? Y cuando hablamos de primario, ¿a qué estaríamos haciendo referencia? Las bases de Las bases podría ser. ¿Qué más? Cuando escuchamos la palabra primario o primaria, ¿a qué se nos hace referencia? ¿O qué es lo primero que se nos viene a la mente? Lo básico, por acá, perdón. Lo fundamental, cuando nosotros estamos en la escuela, después que pasamos ese proceso del jardín de niños y todo esto, entramos a un proceso educativo que se llama ¿cómo? La primaria. ¿Y por qué de pronto te entra ese nombre? Lo principal. Lo principal es el inicio, ¿listo? Es lo que en cierta forma nos va a dar algunas bases para luego empezar a estudiar otro contenido más complejo cuando pasemos a la siguiente etapa educativa, ¿listo? Dentro de este capítulo pues vamos a estudiar esa parte, es una temática pues bastante sencilla, se llama elementos primarios y en esta parte vamos a empezar a ir descomponiendo los 4 elementos más simples que podemos encontrar dentro de lo que son las formas en nuestro mundo o en la vida como la encontramos nosotros. Pues hay una especie aquí como de pensamiento, algo a modo de reflexión. Lo he tomado literalmente de la portada de cada capítulo. Me ha parecido bastante interesante y por eso he querido ponerlo por acá para compartirlo con el grupo. Dice, toda forma pictórica se inicia con un punto que se pone en movimiento. El punto se mueve y surge la línea, la primera dimensión. Si la línea se transforma en un plano, conseguiremos un elemento bidimensional. En el salto del plano al espacio, el impacto hace brotar el volumen tridimensional. Un conjunto de energías cinéticas que cambian al punto en línea, la línea en plano y el plano en una dimensión espacial. ¿Listo? Es más o menos
desde el punto de vista conceptual cómo, y geométrico también, cómo es que se van generando estos 4 elementos básicos y fundamentales. Aquí en la presentación tenemos estos 4 elementos que son, como lo dice su nombre, los elementos primarios para las formas, como el punto, la línea, el plano y el volumen. Si yo de pronto preguntase, ¿qué es el punto para nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿O qué es lo que primero se nos vendría a la mente? El inicio podría ser el inicio de qué? De dónde va a partir, de alguna dirección o trayectoria podría ser. Sí, para la referencia. Posición en un espacio podría ser, ¿qué más? Una referencia podría ser, ¿qué más podría ser un punto? Sí, un inicio o un fin de una trayectoria podría ser, por ahí atrás creo que levantaron la mano. ¿No? Una composición. Sí. Ah, ya lo dijeron, listo. Una composición. Una composición. ¿En qué sentido para ti sería una composición? Que está hecho a hacer. Ajá, pero ahí son muchos puntos y el conjunto pues da un resultado. Pero si hablamos de uno solito, un único punto, ¿cómo lo pudiésemos definir? Según lo que se les venga a la mente. Podría ser un centro, si hablamos de alguna figura geométrica específica. ¿Listo? Estos 4 elementos que vamos a empezar a describir a continuación son elementos bastante conceptuales y bastante abstractos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra realidad a lo mejor es complejo o a lo mejor a veces es hasta imposible decir es que esto es un punto literalmente hablando. Posiblemente después de un análisis o cuando nosotros hacemos la abstracción de algo, una edificación, un urbanismo o cualquier otra situación, podemos decir, ah, es que aquí empiezan a concluir ciertas cosas y pudiésemos identificar que aquí estas vías coinciden en algo en común y pudiésemos llamarlo un punto. ¿Listo? Dice por acá, o desde el punto de vista geométrico, que un punto es un elemento adimensional. ¿Qué quiere decir esa palabra de adimensional? Donde pueden partir varias dimensiones. No propiamente, creo que por aquí hay que no tiene dimensión. ¿Listo? Tiene el prefijo a que carece de algo. No tiene dimensión un punto. Es decir, un punto no le podemos agarrar una regla y empezar a medir. Es que un punto mide 1 milímetro. No. O mide menos de 1 milímetro, la mitad de 1 milímetro tampoco. Geométricamente hablando, el punto carece de medida, de longitud o de dimensión. Es como si, en nuestra mente es como si no existiera, pero desde el punto de vista de la geometría y de la forma, es un elemento que forma parte de todo lo que vamos a hablar ahorita. Como decíamos, estos elementos son bastante abstractos, son algo que nosotros podemos ir vislumbrando en nuestra mente, pero en nuestra realidad a lo mejor es complejo poderlos identificar. Si yo les preguntase a ustedes, por favor, identifiquemos en este salón un punto. ¿Qué me dirían? ¿Verdad? La cámara, pero la cámara es como grande. Un vértice de la baldosa podría ser, pero es literalmente una baldosa. Las puntas. Ajá, el cruce de las puntas nos hace algo. ¿Listo? Nos hace como una pequeña circunferencia, pero literalmente tiene una dimensión. ¿Listo? ¿Qué más? Si yo le siguiera a seguir preguntando. Podemos identificar de pronto un punto desde lo que acabamos de conversar ahorita. Por ejemplo, en el salón o fuera del salón de pronto. ¿Un qué? El sticker, pero el sticker sí tiene dimensión y debe medir como, no sé, 15 centímetros de diámetro o algo así. Podría ser, pero también tiene una dimensión, es un elemento como tal. ¿Listo? Entonces, por acá levantaron la mano, creo. No, yo diría que el punto estaría en todo lado de lo especial, de lo que empieza a conformar, o sea, como un millón de puntos que empieza a conformar. Sí, podríamos decir que sí, pero si volvemos otra vez al ejemplo de la pregunta, nos damos cuenta que por mucho que nosotros intentemos decir es que esto es un punto, realmente desde el punto de vista físico, desde lo que nosotros palpamos, es prácticamente imposible decir esto es un punto.
Ya eso lo hacemos nosotros a través del proceso de abstracción y decir, es que cuando las puntas que tienen esta baldosa, una que está vertical y la otra es horizontal, si yo de pronto observo las puntas desde este ángulo, pues las puntas me hacen como una especie de línea, ¿cierto? Y esta línea vertical de pronto se cruza con esta línea horizontal, entonces a lo mejor en donde ellas se cruzan, pudiésemos identificar un punto. ¿Listo? Entonces, a través de ese proceso de abstracción, ahí es que podemos empezar a decir, entonces sí encontramos ciertos elementos puntuales dentro de las edificaciones, dentro de una ciudad, dentro de un urbanismo, etc. Cuando ese punto, una definición geométrica, cuando ese punto se mueve, genera, digamos, vamos a decirlo así, como una especie de sombra. Vamos a ponerlo con ese nombre. ¿Listo? Tenemos un punto que se desplaza de un lugar a otro y ese desplazamiento, geométricamente hablando, genera una línea. Alguien de pronto, cuando estábamos en la escuela, llegó a estudiar con un libro que se llamaba Geometría de Baldor. Geometría de Baldor. Que era un señor como árabe que estaba en la portada. Resulta que en ese libro de Geometría de Baldor, que nos trae tan buenos recuerdos de nuestra juventud, dice que también una línea puede ser el resultado de la sucesión de puntos. Es decir, tengo un punto aislado por acá, pero si ese punto empieza a repetirse, esa repetición empieza a generar una línea. Una línea no siempre tiene que ser recta. Nosotros podemos encontrar líneas curvas, líneas circulares, líneas onduladas, dependiendo pues la figura que nosotros pues vayamos a estudiar. Pero entonces, este elemento, lo que es el punto, a través de, vamos a decirlo, cierto movimiento, puede generar también el siguiente elemento, que es la línea. La línea, ahora sí, es uno de los que sí tiene dimensión. Es un elemento unidimensional, es decir, que a una línea solamente le podemos saber una distancia. La línea solamente tiene una longitud. La línea no tiene profundidad, no tiene grosor, no tiene anchura, no tiene altura, solamente tiene longitud. Es decir, tiene una única medida. Cuando nosotros tenemos esta línea y esta línea se desplaza de un lugar a otro, tenemos el siguiente elemento que es el plano. Ahora sí, el plano empieza a concebirse como algo bidimensional. ¿Qué quiere decir? Ahora tiene dos dimensiones. Ya tiene una longitud o tiene un largo, tiene un ancho o una profundidad o una altura, dependiendo de la posición que tenga el plano en el espacio. Dice que las propiedades que podemos encontrar en un plano son longitud y anchura, forma, porque un plano no tiene que ser obligatoriamente cuadrado o rectangular. Hay planos triangulares, planos circulares, planos hexagonales, planos irregulares, dependiendo del contorno que tenga dicha figura. Tiene superficie, orientación y posición, y pues eso de pronto lo estudiaremos más adelantico en capítulos sucesivos. Cuando este plano se mueve de un lugar a otro, ahora este genera el último elemento primario que tenemos presente en esta diapositiva, que sería el volumen. Ahora sí es el elemento que tiene las tres dimensiones. Tiene un ancho, tiene un largo, tiene una altura o una profundidad, dependiendo del nombre que yo les vaya a dar a cada una de las medidas. Pero ahora sí, nosotros podemos empezar a medir un volumen con sus tres medidas, es decir, es el elemento tridimensional. Partiendo de estos cuatro elementos básicos primarios que encontramos para las formas, si pretendiéramos hacer un análisis de este salón de clases utilizando estos cuatro elementos, ¿qué pudiésemos decir? ¿Cómo pudiésemos descomponer este salón de clase a partir de estos cuatro elementos básicos? ¿Dónde pudiésemos encontrar línea o dónde pudiésemos abstraer líneas? ¿Dónde pudiésemos abstraer puntos? ¿Dónde pudiésemos abstraer planos? ¿Y dónde pudiésemos abstraer volúmenes? Yo puedo traer un plano
El tablero, ¿listo? Tenemos por acá un plano conformado por 4 líneas, podría ser. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más? Una línea, ¿en qué sentido una línea? Para ver. De aquí hasta allá. Todavía no compro la idea. Pero podría, ya les doy la palabra, pero podríamos interpretarlo de esta manera. Tenemos unas lámparas aquí en el techo y vemos que estas lámparas, por lo menos en esta hilera donde estoy parado yo, tienen una especie de repetición, ¿cierto? Aquí hay una, aquí hay otra, otra, hasta llegar allá. Si de pronto yo las veo en conjunto, yo podría decir que ellas juntas me podrían conformar una línea. Ahí podríamos hablar de eso. ¿Listo? Lo mismo que acá y lo mismo que acá. ¿Listo? Por aquí alguien levantó la mano también. No recuerdo si. ¿No? ¿Por acá? El punto lo pondría aquí en el centro. El punto está en el centro del salón. En el centro del salón. Ajá. Necesidad está en el piso, techo y paredes. ¿Por qué de pronto, según tu criterio, colocaríamos un punto aquí en él? Y ahí podría distribuir absolutamente todo. Ajá. Todavía no me convence la idea. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. Ok, el salón podríamos extraerlo o podemos hacer el análisis, que es un volumen, está compuesto por planos. ¿Cuántos planos podríamos contar en este salón? Genéricos, ¿listo? No de pronto, intentemos pensar que estos relieves no existen, ¿listo? Vamos a imaginarnos que eso no existe y que los muros son completamente planos. ¿Ok? ¿Cuántos? 6. ¿Cuáles serían esos 6 para ustedes? Los 4 muros planos. Listo. En este caso en particular, estos planos podríamos decir que tienen forma rectangular, ¿cierto? Tenemos esta línea horizontal que sería como que la base de este plano de muro, que es más larga que la altura propiamente de la pared. Entonces, geométricamente hablando, estaríamos ante la presencia de rectángulos. Rectángulos aquí, en el fondo, a mis espaldas, y yo creería que también lo que es el techo y el piso serían también planos rectangulares. ¿Listo? La unión de pronto de sus planos, este plano de fondo con este plano lateral, podríamos decir que convergen en una línea, o esos dos hacen una línea. Como si de pronto, a ver, no sé cómo se llama realmente eso, no sé si ustedes lo han visto, yo creería que sí. Cuando a veces uno compra ciertas manualidades o de pronto algunas figuritas en la librería que tienen como una hendidura y las dos piezas uno las calza y quedan paraditas. ¿Han visto ese tipo de figuras? ¿Listo? Podría ser algo así. Tengo un plano que se está intersectando con otro y la unión de ellos dos me genera como intersección una línea. ¿Listo? Hasta ahora, compañeros, compañeras, preguntas, inquietudes, comentarios acerca de estos 4 elementos básicos que tenemos acá. ¿El qué? El punto, literalmente, o sea, desde el punto de vista de la geometría, es casi imposible decir que esto es un punto. Pero a nivel de forma y abstracción de lo que tenemos, ahí sí lo podemos decir. Por ejemplo, en la línea horizontal entre el plano de este muro con el techo, podríamos identificar una línea. La línea que se forma en esta parte con la intersección de todos los muros sería una segunda línea. Esta de acá sería una tercera línea. Las 3 podrían converger en un punto y va a ser literalmente imaginario, pero va a ser un punto. Para la arquitectura va a existir ese punto. Por aquí atrás había unas manos levantadas. La proyección de todas las aristas de las lámparas podría unirse con la otra proyección de las aristas que van hacia el sentido. Entonces, la intersección es un punto. La intersección de 2 líneas hace punto, literalmente hablando. ¿Ok? En este caso, hicimos nosotros el ejemplo poniéndonos en este lugar, ¿cierto? De aquí hacia allá, tenemos unas lámparas que están por acá y la sucesión de ellas da la impresión de que se formara como una especie de línea. A lo mejor si hacemos el ejercicio de este lado, podemos ver también como una especie de linealidad entre lo que son estas lámparas y lo mismo de este lado. Habría que ponernos de este lado a ver si la repetición que existe de aquí hasta allá de ellas 3, desde el punto de vista de la percepción, también nos llegase a generar para nosotros líneas. A veces podría ser
necesario tener cierta repetición de elementos para que nuestra mente pudiese captar que realmente existe una linealidad o un elemento lineal. Es como si de pronto yo le pidiese el favor a ustedes, hagamos una fila por acá y nos colocamos uno detrás de otro. Si hay varios estudiantes, uno detrás de otro, uno va identificando una línea. Pero si de pronto yo coloco a un estudiante acá y el otro lo coloco al otro lado, se hace más complejo que nuestra mente empiece a identificar desde el punto de vista visual la unión de esos dos estudiantes para poder sacar que ahí hay como una especie de línea o una especie de plano. ¿Me doy a entender con la idea? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Excelente. Sigamos entonces por acá. Antes de mostrar esto. Observemos un segundo esto, porque en la presentación creo que se me olvidó colocar esta fotografía. ¿Listo? No sé si de pronto se puede ver muy bien por acá, pero es una fotografía del Arco de Triunfo en París y pues tenemos como unas vías, literalmente como una vista tipo urbana, más o menos. Una vista, no sé si se llamaría probablemente satelital, pero una vista superior, pues bastante alta, que nos ayuda a observar no solamente lo que es el Arco de Triunfo, sino con cierto contexto urbanístico. Si en este momento les pidiese el favor a ustedes de identificar elementos primarios de los que acabamos de revisar en esta fotografía urbanística, ¿cuáles pudiésemos decir? Dicen el punto, la línea, ¿qué más? El plano. Primeramente, ¿dónde encontramos punto? ¿O dónde pudiésemos nosotros pensar que hay un punto? En la intersección podría ser. Vamos a ver si eso me lo deja un segundo hacer por acá. Ok, vamos a intentar. Si hay un punto por aquí, me dicen por acá unos compañeros que estos resultan a través de la intersección de unas líneas. ¿Cuáles serían para ustedes esas líneas? Las vías. Es decir, que pudiésemos hacer la abstracción de que por aquí hay una línea, ¿cierto? De que por aquí también habrá otra línea. En que posiblemente por acá encontremos otra. ¿Listo? En que por aquí posiblemente encontremos otra. Y que la intersección de todas ellas me genera, en este caso, un punto. Es decir, algo por acá. ¿Cierto? Si hacemos el análisis como tal, un análisis urbanístico, podríamos llegar a esa conclusión, que esas vías principales se convierten en ejes, se convierten en líneas y que literalmente la intersección de todas ellas nos va a generar un punto. ¿Y qué encontramos en ese punto? En este caso en particular, el Arco de Triunfo. Es decir, un elemento emblemático, posiblemente tenga una rotonda para poder empezar a distribuir los vehículos a lo largo de las vías, etc. Alguien más, no recuerdo si fue por aquí, decían, profe, que también hay planos. ¿Dónde pudiésemos identificar planos dentro de esta fotografía? En la misma En el total, ¿te refieres a que al marco de la foto? Sí, pero estamos hablando propiamente de eso. Aunque podríamos decir que, voy a ponerle comillas, válido, pero estamos hablando ahorita del ejemplo en particular de la fotografía. ¿Listo? En los edificios. ¿En qué sentido? Las manzanas. Ajá, dicen por ahí, que creo que también lo que comenta el compañero por acá, que además de esas vías principales hay unas vías como secundarias, posiblemente sería la identificación. Vamos a intentarnos, yo creo que por aquí debe haber alguna. Por aquí a lo mejor hay una, vamos a poner una línea recta. Posiblemente aquí haya alguna otra, posiblemente aquí haya otra, no lo sé. ¿Listo? Entonces,
Tengo por acá una línea, tengo otra línea por acá, tengo otra por acá. El cruce entre ellas pudiésemos intentar abstraer en que la porción que está dentro podría ser un plano para nosotros. ¿Listo? ¿En dónde? ¿Por acá? ¿Aquí? ¿En qué parte? Por aquí, sí, literalmente hay varios. Por ejemplo, aquí, por acá, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es decir, todo ese cruce de vías secundarias que al final resultan las manzanas, pues entonces, desde la perspectiva en que estamos ahorita visualizando esta fotografía, pudiésemos decir nosotros que entonces realmente hay plano. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no estamos en un avión viendo esta imagen, sino que resulta que estamos nosotros justo al pie del arco? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Perdón? Vemos la tercera dimensión, pero ¿qué más pasa? Ya, perdón. Hay perspectivas. Por ejemplo, sí. Ok, si estamos de pronto nosotros a los pies de esta estructura, pues entonces me imagino que estaríamos viendo algo, no lo sé, algo más o menos así. ¿Listo? Con todas las decoraciones y todo lo que pueda tener esta edificación. ¿Ok? Desde este nivel de acercamiento, entonces ya nosotros es más complejo poder decir, es que la línea o el eje de la vía lo puedo ver por aquí. A lo mejor desde este ángulo o desde este nivel de acercamiento, ya tengo otros elementos que me están definiendo, en este caso, cierta forma, que es el arco de triunfo como tal. A lo mejor en este caso sería más fácil decir, es que aquí puedo identificar líneas, y estas líneas me generan un plano. Aquí tenemos más líneas y otras semicirculares y empiezo a obtener planos y el armado de todos esos planos me va a ser la estructura como tal. ¿Listo? Ese análisis ocurre dependiendo el nivel de acercamiento que hasta ahorita nosotros estamos dando a esta imagen como tal. ¿Me doy a entender con la idea? Sí, excelente. Veamos entonces, ahora sí, las otras imágenes que tenemos por acá en la presentación. Veamos esto. Muy bien. Tenemos por acá unas imágenes, en este caso son unas plazoletas, una plazoleta, mejor dicho, desde dos puntos de vista distintos, que en este caso están intentando enfatizar la linealidad en cuanto a la circulación, porque quieren conectar los elementos literalmente hablando. Los extremos de ese eje imaginario que realmente existe es de un lado, de un extremo va a estar una iglesia, en el otro extremo va a estar el monumento de una virgen. ¿Listo? Esos dos elementos al final fueron conectados con el diseño de esta plazoleta y si uno observa eso desde una vista un poco más aérea, puede entonces empezar a identificar esa linealidad dentro, en este caso, de lo que es esta plazoleta como tal. Tenemos ciertos elementos lineales, en muchas ciudades podemos encontrar esto. ¿Cómo le llamaríamos a estos elementos? Obeliscos, creo que es el nombre que más común tiene. Esta mañana me dijeron un nombre más técnico, pero honestamente se me olvidó. Listo, me dijo, profe, que eso desde, me citó un libro, pero no me acuerdo porque estaba por Zoom, ¿verdad? Son hitos, pero no fue la palabra que él utilizó, él me dio otro nombre un poquito más extraño. ¿Ok? Pero nosotros realmente lo conocemos como unos obeliscos. ¿Listo? En la parte o en estos elementos que nosotros conocemos como obeliscos, pasa lo mismo que acabamos de revisar nosotros con la imagen de la rotonda y el arco de triunfo. Si nosotros observamos una vista mucho más aérea del sector donde está ese elemento vertical, es fácil poder identificar que este es un elemento lineal que parece que estuviera emergiendo del piso. Pero si nosotros estamos a los pies del obelisco y lo estamos observando, a lo mejor la percepción me empieza a generar otras cosas que la vista aérea pues no me estaba generando.
Creo que nosotros tenemos aquí en la ciudad uno de ellos, pero no recuerdo, no sé si todavía existe, si este estaba en la plaza de allá de los Héroes o era otro, no recuerdo. ¿Listo? El obelisco este de la plaza de Mayo. Tenemos otros acá en otras ciudades, unos en Argentina, donde ocurre exactamente lo mismo. Tenemos algo que si empezamos a comparar con todo lo que está a su alrededor, hay algo que sobresale literalmente como si estuviese emergiendo de la tierra. Si yo les preguntase a ustedes en este momento, intentemos hacer un recorrido mental rápido en este instante para poder identificar en la ciudad alguna edificación que según nuestro punto de vista sea o yo lo pueda considerar como un elemento lineal. ¿Qué respuesta daríamos? La Torre Colpatria. Torre Colpatria podría ser un buen ejemplo. ¿Por qué para ti sería la Torre Colpatria? Por su estructura y su fachada, ella tiene varias líneas Vertical, sí. ¿Cómo son más o menos en comparación a la Torre Colpatria la altura del resto de edificaciones que tiene cerca? ¿Son iguales o son muy diferentes? Son diferentes, pero son más pequeñas. Son un poco, no, yo creería que son bastante más pequeños. Es decir, tenemos todas unos edificios que van teniendo una altura específica y llega el momento en que sale la Torre Colpatria con un elemento completamente que parece romper la escala de todo lo que está ahí. Es un elemento lineal si nosotros lo observamos desde una vista mucho más aérea o si de pronto nos montamos y lo vemos desde allá, desde el Cerro de Monserrate, vemos la Torre de Colpatria como un elemento lineal que empieza como si estuviese saliendo del piso. ¿Qué otra edificación, estructura o elemento pudiésemos ahorita identificar con esta característica? Que se les venga a la mente. ¿Dónde queda? 19 con 4. ¿Por qué de pronto pensaría esa? ¿Perdón? Sí, era correcto. Ya. ¿Cómo serán de pronto las edificaciones? ¿Cómo serán las edificaciones con la edificación con esa otra edificación? No la hace resaltar. Creo que eso es acá en Colombia y se conoce como el ombligo de Colombia, que es Puerto López, y es un obelisco. En Puerto López, creo que lo comentaron esta mañana. Geográficamente es el centro de Colombia, y es un obelisco. Alguien me dijo esta mañana, profe, que hay uno en el centro de Colombia. Y yo le pregunté a Ramos, ¿y dónde queda? No sé dónde queda, profe. ¿Listo? En Puerto López. ¿Qué departamento es? El departamento de Meta. Excelente. Posiblemente lo que tenga alrededor este obelisco del departamento del Meta, a lo mejor no le lleguen ni cerquita a la altura que tiene este obelisco. Es decir, son muchas edificaciones o son, su entorno inmediato suele ser de una altura muy baja y de repente encontramos ese elemento que se convierte como algo lineal que empieza a sobresalir. ¿Sucedería algo diferente o extraño si todo lo que tengo alrededor empieza a tener alturas similares? Por ejemplo, que tengamos la Torre Colpatria, pero resulta que todas las edificaciones que están alrededor de esa Torre Colpatria tienen la misma altura. En ese momento, si eso llegara a pasar, ya la percepción que nosotros tenemos de la Torre Colpatria como un elemento lineal se pierde por completo. Porque ahora, cuando yo comparo la Torre Colpatria con todo lo que tiene al lado, literalmente pasa como que desapercibida porque es casi igual lo que tengo a mi derecha o a mi izquierda. Bien, entonces esta característica también va a influir con todo el entorno que pueda tener a su alrededor. Veamos acá, casualmente lo tenemos por aquí, la Torre Colpatria. ¿Listo? Tenemos la edificación, no sé de pronto quién ha ido, cuántos pisos tendrá, pero tiene bastantes pisos, todavía no he querido subir acá la Torre de Colpatria. Además de esta edificación, cuando nosotros revisamos o cuando le damos una vuelta a esta torre, nos damos cuenta que empieza a tener como unas estructuras verticales, como una repetición de elementos lineales, que es lo que estamos señalando aquí con color verde, que yo creo que tienen como un principio estructural también,
Pero cuando nosotros empezamos a ver esa repetición de elementos verticales, entre ellos y perceptivamente empiezan a conformarme como una especie de muro o una fachada, ¿perdón? Empiezan a conformar literalmente un plano. Veamos por acá este otro ejemplo. La iglesia Santa Sofía. ¿Qué tenemos aquí alrededor de esta iglesia llamada Santa Sofía? ¿Cuatro, perdón? 4 puntas. Hay como 4 puntas, posiblemente sean campanarios. ¿Listo? Son 4 elementos verticales que empiezan a emerger como si la iglesia estuviese, da la impresión que estuviese encerrada como en un cuadrado al principio. Si lo viésemos desde arriba, a lo mejor tendrá alguna planta cuadrada y empiezan a salir esos 4 elementos verticales. Estos 4 elementos verticales, desde el punto de vista de la percepción de nosotros, ellos empiezan como a generar unas especies de planos, es decir, como lo tenemos ahorita demarcado. Empiezan como si estuviésemos cerrando y al final, por lo menos en mi apreciación, al final da la idea como si la iglesia estuviese encerrada como en una caja de cristal imaginaria. No sé si a ustedes les da la misma sensación, pero cada vez que yo veo esta edificación, siempre tengo la misma percepción, como si la iglesia, a través de esos 4 torres o campanarios que pueda tener, parece que estuviesen encerrando o resguardando la iglesia de todo lo que pueda estar pasando alrededor. ¿Listo? Hay algo importante, no sé si de pronto lo revisamos en el curso anterior de Introducción a la Arquitectura, pero normalmente las construcciones tienen siempre un reflejo de lo que es la historia del momento. Es decir, cuando se realizan construcciones, hay mucho de lo que es el pensamiento del hombre en la edificación, hay mucho de lo que está pasando históricamente desde el punto de vista de la tecnología, del avance, etcétera, dentro de la edificación, lo que da a entender que cada arquitectura, cada elemento arquitectónico nunca puede estudiarse de manera aislada. Es decir, nosotros tenemos que estudiar el elemento arquitectónico, pero considerando el momento histórico. Sería de pronto muy, creo que se utiliza el término como que de anacrónico, decir, ¿por qué esa edificación la hicieron así si ahorita hay tantos elementos de tecnología pudiendo hacer en vez de esas cúpulas colocar todo un techo plano a través de una malla espacial, etcétera, etcétera? Y estoy inventando todo eso. ¿Listo? Obviamente, a lo mejor en este tiempo, ese nivel de desarrollo tecnológico no existía y lo que está aquí es una respuesta de lo que pasa en el momento. ¿Listo? Esto simplemente como a modo de paréntesis. Tenemos estas otras 2 fotografías. En la parte derecha, un templo griego llamado el Erección y en la parte izquierda, un museo en Alemania. Ahorita nosotros estamos viendo historia antigua, ¿cierto? ¿Hemos revisado algo de esto de la arquitectura griega o greco-romana? Todavía no. Listo. Cuando de pronto empecemos a revisarlo, posiblemente nos topemos con esta edificación. Observamos aquí una repetición de unas columnas. En este caso, son columnas que tienen figura femenina. En lo que es la historia antigua de Grecia y Roma, esas columnas se le conocen con el nombre de cariátides. Si fueran hombres, si la silueta la columna tuviese forma de hombre, entonces recibe el nombre de los atlantes. En este caso son mujeres, tienen ese otro nombre, pero observamos que la repetición de esas columnas verticales empiezan como que a generar un plano de cerramiento. Literalmente un plano que, aunque no es algo muro macizo, empieza a decirme que desde las columnas hacia allá es el espacio externo, desde las columnas hacia acá es el espacio interno. No hace falta que nosotros cerremos eso con puros ladrillos o con puros bloques de mármol, que era con que se hacían los templos en aquel tiempo, sino que simplemente con la mera percepción ya nosotros empezamos a darle a entender al usuario un límite desde lo que puede ser el exterior y el otro límite hacia el interior. Algo similar como lo estamos observando ahorita en el Museo Altes, en Alemania. Tenemos toda una repetición de columnas y que estas nos hacen como una especie de plano y nos ayudan a delimitar algo que pasa por afuera con algo que pasa adentro.
Si en este momento yo también les llegara a preguntar a ustedes dentro de la ciudad, ¿dónde pudiésemos, hasta ahorita lo que se les venga a la mente, pudiésemos identificar elementos lineales que en cierta forma de percepción nos ayuden a separar un espacio de otro? ¿Qué pudiésemos decir en este momento? Plaza Bolívar, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Digamos, estamos en los artistas, ¿no? Ok. Las columnas, y se puede generar también un plano. Podría ser. Sí, por aquí teníamos la... Ajá, ¿por qué de pronto para ti el Capitolio? Pues porque pues internamente es un espacio y bueno, sí, Bueno. y pues hacia afuera pues ya es como un espacio de esparcimiento, pues separa eso. Ok, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Perfecto. ¿Qué otra cosa se nos viene ahorita a la mente? Repetición de elementos lineales que, según su perspectiva, ayuden a delimitar de pronto un área de otra o un espacio abierto de uno cerrado, un espacio público de privado, etc. ¿Qué se les viene a la mente? La plazoleta de banderas. ¿Por qué? Pues por las columnas que tienen que son parecidas y diferencian o limitan una estructura jardinesca, por decirlo de alguna manera, en el centro y las avenidas en el centro. Ok. Si nosotros de pronto vamos caminando por la calle y estamos en el sendero peatonal, en la acera, en una calzada nuestra, y nosotros empezamos a observar los postes de luz, más o menos esos postes suelen estar ubicados ¿dónde? Ajá, pero ¿en qué parte del andén específicamente? ¿Al borde de qué? Casi que en el límite pegando a la vía, ¿cierto? No sé si de pronto han hecho en algún momento el ejercicio, de pronto a mí me ha pasado varias veces que uno va caminando por el andén y llega un momento en que uno, si se va acercando un poco a esos postes de luz, uno empieza a ver con el efecto de perspectiva la repetición de esos postes de luz. Y a lo mejor la repetición de esos postes de luz podríamos decir que empiezan a generar ciertos planos que desde el punto de vista de la percepción empiezan a separar lo que es la calzada donde van los vehículos y el andén por donde vamos caminando nosotros. ¿Listo? Posiblemente esa sea la razón y no de pronto no lo coloquen al otro lado como pegado a la edificación privada, porque a lo mejor de pronto no generaría el mismo tipo de percepción. No sé si de pronto han podido observar ese tipo de detalle cuando vamos caminando por la calle, pero me ha pasado en muchas oportunidades. Veamos estos otros ejemplos. Tenemos por aquí fotografías de varias casas coloniales, en la que normalmente la estructura de las casas coloniales es que hay habitaciones o tipos de funciones específicas de una vivienda y que todas ellas, dependiendo de la constitución de la casa, miran hacia un espacio común que suele ser un jardín o un espacio de esparcimiento. En este caso, por lo menos la imagen de la derecha, encontramos la sucesión de lo que son columnas. Tenemos por acá, salud, una serie de columnas que hacen un efecto similar al observar lo que son estos postes de luz en la calle. Si nosotros nos paramos por un ladito a observar esa sucesión de columnas, pues entonces nos damos cuenta que estas empiezan a partir lo que es cierta parte del espacio. Hacia un lado voy a tener el corredor que me va a conectar con las habitaciones y del otro lado lo más seguro es que empiece a tener ese espacio abierto, ese jardín o esa fuente o el diseño que tenga esa vivienda por dentro en particular. Tenemos por acá otras fotografías que dan efectos similares. En algunos casos, pues esos elementos verticales que son las columnas, a veces arriba pues suelen ser terminadas o de forma plana o a través de la sucesión de una arcada. Todo depende de la constitución de dicha edificación. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. 5 de 5. 4, 8. 4, 8 de 5. Bueno, 4, 8 todavía es bien. ¿Listo?
Otros ejemplos de planos. Tenemos aquí un aula magna en la parte de la izquierda, donde en este caso se utilizaron elementos planos en la parte de la cubierta, más por efectos acústicos y estéticos, para empezar a redireccionar mejor el sonido y que todas las personas pues, puedan tener una buena calidad acústica dentro de esta edificación. Tenemos a la derecha un centro comercial, posiblemente los que vivan en Suba o hayan ido al centro comercial, ese lo conocen. ¿Quién ha ido a ese centro comercial? Por acá. ¿Listo? El centro comercial Plaza Imperial en Suba, queda muy cerquita del portal. ¿Listo? Debe decir, vives en el centro comercial. ¿Listo? Vamos rápidamente, en este caso, a intentar, a ver, aprovechemos la fotografía del centro comercial Plaza Imperial para intentar nosotros abstraer elementos primarios visibles en esa fotografía. Vamos a ver si podemos ampliarla. No sé si lo puedo hacer. Si no, me toca hacerlo de esta manera. Creo que se ve un poquito mejor así. Ahí, creo que podemos hacer algo. ¿Listo? Elementos primarios que pudiésemos abstraer de esa fotografía y realmente ese centro comercial. ¿Qué diríamos en este caso? ¿Dónde podemos identificar líneas? En la fachada, ¿en qué parte? Los postes vamos a intentar marcar. Vamos a marcar un momento aquí. No, me decían que esto, ¿sí? Esto podría ser, ¿cierto? Podríamos de pronto aquí en la parte de las barandas. En las escaleras. ¿Cómo pudiésemos nosotros identificar líneas, ¿cierto? Líneas en la escalera. O sea, por lo menos, desde el ángulo donde estamos nosotros, pudiésemos tal vez identificar una serie de líneas, pero particularmente hablando, creo que yo lo inclinaría más hacia el plano y hacia la línea. Aquí yo más o menos intentaría resumirlo o concretarlo más bien en una sucesión de planos que van del más grande, decreciendo hasta el más pequeño, hasta llegar hasta este nivel de piso, que es el que me va a ayudar a ingresar al centro comercial. ¿Listo? ¿Qué otros elementos podemos identificar rápidamente en esta fotografía? Planos, en este caso, unos planos horizontales, según su, que conforman al final un volumen. Según su apreciación, ¿qué función podría darles a entender a ustedes el uso de esos planos, los que están en la parte superior? Estos que están acá. ¿Para qué de pronto el arquitecto, o para qué de pronto los arquitectos que hicieron ese centro comercial colocaron esos elementos, esos planos que se ven como horizontales y el amarillo de un lado que se ve vertical dentro de esta edificación, específicamente en ese punto? ¿Por qué creeríamos nosotros? Para generar una pérgola, podría ser, ¿qué más? Podría ser cubierta, ¿qué más? ¿Perdón? Descolgados, ¿en qué sentido? Podría ser, sí, ¿qué más? Perdón. Podría ser ventilación, habría que de pronto estar en ese principio a ver si me ayudamos para ventilación, por acá. Podría ser para generar sombra también, no sabemos, honestamente no me viene ahorita a la mente la orientación geográfica que tiene esta fachada. No sé si de pronto sería la fachada oeste, que reciba mucha cantidad de asolamiento, y a lo mejor los arquitectos decidieron colocar estos planos horizontales para generar un poco de sombra. Habría que estudiar la edificación con respecto a los puntos cardinales para poder llegar a esa conclusión. ¿Qué? ¿Perdón? Podría ser también para la lluvia. ¿Alguien de pronto, de los que conocen el centro comercial, ha entrado por esta puerta? Sí. ¿Sí? Ok. No sé si de pronto han tenido la misma percepción.
cuando nosotros estamos en este nivel, digamos, de la plazoleta, hay una percepción específica del entorno. ¿Listo? Cuando empezamos a subir por esas escaleras y llegamos a este punto, se genera una segunda percepción que no es la misma a la que teníamos anteriormente. Luego, cuando atravesamos literalmente el umbral que se empieza a formar por esas columnas rojas, empezamos a tener como una tercera percepción del entorno. No sé si les ha pasado a las personas que han visitado el centro comercial, pero cuando uno literalmente atraviesa estas columnas en color rojo, ya uno siente que está dentro del centro comercial. Si uno está un poco más acá, es decir, a esta altura o a esta distancia de lo que es propiamente el acceso, uno todavía percibe que está fuera del centro comercial. Desde el momento en que uno atraviesa esas columnas, uno empieza a percibir que está o que ya forma parte del centro comercial. Porque literalmente esos elementos generan una sensación específica en el usuario y va también muy relacionado con la parte de la sombra. Estos elementos intentan también como dar un énfasis específico a lo que es una de las entradas que tiene el centro comercial. En este caso, aunque las puertas están más atrás, cuando uno pasa ese pequeño umbral, ya uno percibe como si estuviese literalmente dentro de este centro comercial. Vamos a borrar eso. Hasta ahorita, de algún otro centro comercial que se nos venga a nuestra mente en este instante, en el cual pudiésemos identificar planos, pongámosle más específicos, planos verticales, ¿qué ejemplos se le viene a ustedes en la mente? El multiplaza. ¿Por qué? Por la terraza que está afuera, que hay como unos castillos, hay techitos de madera, creo, y son verticales y horizontales afuera. Vamos a ver si el internet nos ayuda. ¿Cuál sería la mejor fotografía que ilustra su ejemplo? Yo voy pasando y ustedes me dicen, profe, eso. Según lo que estaban comentando ahorita, identificación de planos verticales en el multiplaza, ¿cuál fotografía, para poder a ver si la podemos ampliar, cuál podría ilustrar mejor el ejemplo? ¿Esta? Sí. Ok, aquí en este caso, ¿dónde pudiésemos identificar planos verticales? Presumo que es un acceso. No ir al centro comercial, creo que ese es el que está como por la Boyacá, pero hacia el sur, ¿cierto? Sí, he pasado por el frente, pero no he entrado. ¿Dónde podemos de pronto encontrar planos, en este caso verticales, de esta edificación? En los recuadros te refieres a esto, a la parte de cristal. Podría ser. ¿Dónde más? En esta parte horizontal de la entrada. ¿Dónde más pudiésemos identificar? ¿Listo? En este caso, el juego de planos empieza a generar algo específico en la identificación. En este caso, lo más seguro, y yo creería que sí, que el uso de todos estos planos, ya sean macizos o no macizos, empiezan a acentuar lo que es un acceso en esta edificación. Bien, sigamos por acá un segundo en la información que encontramos en la presentación. Listo, tenemos otra vivienda por acá, otra fotografía, un arquitecto bastante conocido, esta es la Casa de la Cascada. Si tuviésemos que hacer nosotros abstracción de estos elementos primarios en esta fotografía, ¿qué diríamos? Planos. ¿Dónde pudiésemos identificar planos, según tu criterio?
En los balcones serían estos acá, ¿sí? Podrían ser como unos planos horizontales. Si lo vemos un poco más de lejos, pudiésemos de pronto identificar unos planos horizontales. ¿Dónde más? En este muro de piedra que de pronto está por acá, podríamos identificar como un plano vertical. Empezamos a ver cómo todo, ajá, por la parte de esta, podemos encontrar como si fuese una composición hecha prácticamente con el cruce de puros planos y que dichos planos empiezan a generar la vivienda. Veamos otro ejemplo por acá. El cubo de compensar en Suba y el cubo verde con subsidio sobre la 30. ¿Conocemos las edificaciones? Yo creía que en algún momento las vimos, ¿cierto? Empezamos aquí a observar edificaciones que parece que tuvieran ya un volumen bastante puro, si lo vemos con cierta distancia, digámoslo con esa cotación, dentro de este proyecto o estas edificaciones como tal. Si quisiéramos abstraer volúmenes, ¿qué diríamos que son estos dos? Podrían ser cubos, en su defecto podrían ser algún paralelepípedo, ¿listo? Pero creo que por sus proporciones se asemejaría más a un cubo. Adicionalmente, estas edificaciones por fuera, parece que pudiésemos identificarles qué cosas. Por lo menos todo este material que tiene, yo creo que esto es como granito, si no estoy mal. ¿Listo? Como todo este granito o toda esta malla de microperforado, ¿qué elementos pudiésemos identificar en ellos? Ahí en este caso podríamos identificar alguna sucesión de líneas horizontales. Entre ellas empiezan a generar unos planos que en este caso están en color verde. Generan también texturas porque si no estoy mal eso es como una especie de microperforado. ¿Listo? En el caso del cubo de compensar, en este es como una especie de, como una repetición de puros elementos lineales horizontales que si estamos desde lejos parece que da como una especie de pantalla. Una pantalla que nos ayuda a dar una sensación especial a su fachada. Perdón. ¿Cuál es el que queda en dónde? Ajá, queda en forma de pirámide. ¿Listo? A esa iba. Y tiene unos cubos a los lados. Conocemos de pronto esa edificación, la pirámide de Movistar que está sobre la avenida Suba. Una pirámide toda cristalada y tiene otros volúmenes en la parte de atrás, como unos cubos, creo que literalmente hablando, que hacen al final pues la composición de ese proyecto. ¿Qué otros volúmenes relativamente puros ustedes pudiesen identificar en nuestra ciudad? Ya sean cubos, ya sean pirámides, ya sean cilindros, ya sean esferas, ya sea algo relacionado con volúmenes. ¿Perdón? El domo de Maloca. ¿Qué volumen pudiésemos identificar ahí? Como una media esfera, ciertamente. ¿Listo? Otra edificación hasta ahora. La Plaza Claro. ¿Por qué Plaza Claro y qué volumen de pronto representaría? Ajá, propiamente cuadrado, digámoslo así, es una forma. El volumen como tal, ¿cuál podrían colocar de nombre? ¿Será un cubo, un paralelepípedo, algo así? Si no estoy mal, Plaza Claro, creo que está conformada como por 4 torres. Creo que las 4 torres son idénticas, pero si uno logra ver el proyecto con una vista un poquito más aérea, las 4 torres, por la tensión espacial que tienen entre ellos, parece que fuera una sola torre en general. ¿Listo? No sabemos, o yo por lo menos ahorita no he visto si es como una planta cuadrada o planta rectangular, pero podría ser un buen ejemplo. ¿Algún otro hasta ahorita que se les venga a la mente? Movistar Arena. ¿Por qué Movistar Arena y qué tipo de volumen pudiese identificar? Es un cilindro, va más con la figura del cilindro. ¿Listo? Exactamente hablando. ¿Perdón? ¿Qué tipo de volumen pudiese identificar? Un cubo. ¿Dónde queda la aeronáutica civil? La 26.103. Ok. La 103 no me acuerdo dónde está. Sí, esa es llegando al aeropuerto. Ajá. ¿Listo? Por ahí también, por la 26, me decían esta mañana, profe, está
creo que se llama así, por la estación de Transmilenio, creo que es la Quinta Pared, si no estoy mal, está como una edificación que también termina en una pirámide, la gobernación de Cundinamarca, si no estoy mal, ¿cierto? Que también tiene ese remate en la parte superior, que tiene esa forma de pirámide, y creo que es una pirámide base cuadrada. Es más como una cubierta que tiene, exactamente. Pero si hacemos la abstracción, podremos decir, pues la parte de los pisos sería un volumen prismático y remata en la parte superior con una pirámide de base cuadrada. Podríamos analizarlo de esa manera. Bien. Otras edificaciones que tenemos por acá, la izquierda, si no estoy mal, es de Le Corbusier, si la mente no me falla, la de la derecha la tenemos en Medellín, la Biblioteca de España. En el caso de la biblioteca, nos damos cuenta que los volúmenes que están presentando en ese proyecto no son volúmenes puros como tal. Estos volúmenes, literalmente, han pasado por un proceso de transformación. Es decir, es como si hubiésemos tenido en algún momento un bloque, no lo sé, de plastilina o de arcilla, y ese bloque empezamos a tajarlo por diferentes partes para que al final esto vaya a representar los tres bloques que tenemos acá que hacen la biblioteca. ¿Listos? Hay una edificación que era como una figura hexagonal. Pero hacerlo acá. ¿En dónde? En Altus, edificio Altus. No sé dónde queda. El edificio. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está qué? En Colombia. Vamos a cerrar esto. Recuérdame nuevamente el nombre, por favor. Este que está acá. ¿Qué tipo de volúmenes pudiésemos nosotros identificar en esta edificación? Un volumen prismático rectangular. ¿Listo? ¿Termina en una cubierta completamente plana? Creo que no. Creo que es así como inclinado, ¿cierto? Es decir, posiblemente pasó por un proceso de transformación, algo similar a lo que hablábamos ahorita de la biblioteca. Empezamos a hacer ese corte para tener otro tipo de interés dentro de la edificación. Perfecto. Vamos a ver, vamos a intentar buscar una vista aérea. Vamos a ver si de pronto el mapa nos muestra algo. ¿Es esta de acá? Pudiésemos de pronto decir que tiene una planta hexagonal. ¿Es esta de ahí la que estoy comprando? No, mira esta. Podría ser más difícil. No, eso creo yo que tiene. Y eso, creo que en la fotografía. Ajá, ¿cómo buscaste eso?
Miremos la fotografía de la planta para ver. Están todas así. Bueno, no se ve muy bien acá. Pero las otras no se ven muy bien, posiblemente porque si hay imagen PNG o algo así. Hay alguna transparencia y cada vez que le intento abrir, pues sale. Vamos a ver el presupuesto. Sí, se ve bien. Bien, a lo mejor no tiene una calidad súper óptima, pero creo que pudiésemos nosotros empezar a abstraer formas de la planta de esa edificación. Si quisiéramos nosotros identificar las figuras que empezaron a componer la planta de este edificio, ¿cuál sería para nosotros nuestra respuesta? Rectangular. ¿Dónde hay rectángulos acá? En el centro podría ser. Lo que une sería por acá. Vamos a intentar marcarnos por acá rápido. Vamos a intentar. Podríamos hablar algo por aquí así. Creo que me dijeron este, ¿cierto? Al mismo tiempo lo de Adele, ¿cierto? ¿Qué más? Hay como unos cuadros por acá, pero parece que tuvieran algo en particular ellos dos. ¿Qué parece que tuviesen entre ellos dos? Podrían ser gemelos, literalmente. Podría estar hecho a modo de espejo, uno con el otro. ¿Cierto? Vamos a intentar hacer la última línea que nos faltó y me quedo muy. ¿Listo? Parece que fuera como dos figuras planas, como si fueran dos cuadrados, los cuadrados de igual giro, posiblemente haya sido giro a 45. Estos dos cuadrados empezamos a mezclarlos unos con el otro y en la parte central, en la unión que existen ellos dos, empiezo a intercalar la tercera figura que a lo mejor puede servir. Yo no he entrado a esta edificación, pero a lo mejor puede estar todo el núcleo de circulación vertical, donde están todas las escaleras de ascensores, posiblemente sea ahí. ¿Listo? Entonces, a través de esta planta pudimos hacer la abstracción a través de las figuras planas que hasta ahorita estamos conociendo. Bien, hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas, inquietudes, comentarios de lo que hemos trabajado hasta este instante. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, listo. Ahorita hay una, creo que tenemos un par de minutos. Hay una pequeña actividad para empezar a trabajar en la jornada de cierre. Como edificio a Colombia tenía que escuchar eso. ¿Por qué? Esa zona. Se llama, ¿dónde están las oficinas de Bancolombia? ¿Sí? Edificio a Colombia, y aparece en dos partes. Creo que hay un edificio, yo lo puedo llamar, pero es como un triángulo. ¿Cuál? Que a la 17 con décima, es como la Contraloría. Pero no sé cómo llamar el edificio. No, ese es un edificio de la financiera del Valle, que tiene como una forma, ¿cómo es? Una especie de rodadero. Intentemos buscarlo por acá un momento, antes de llegar a la actividad rápidamente. ¿Cómo se llama el edificio? ¿Este? No, ese no lo hay. Yo le decía que ahora que pongan así, es como que la Contraloría. ¿Edificio de la Contraloría? 11 Cruz.
Listo, búscalo y lo utilizamos acá. Bien, mientras encontramos esta edificación, ha llegado el momento ahorita, primeramente para los grupos que no lo hayan hecho hasta este instante. Nosotros dijimos en la sesión de ayer que en la estructuración o la conformación de los equipos, nosotros íbamos a hacer una pequeña investigación de nuestro arquitecto o arquitecta para encontrar o para poder ver cuáles han sido las edificaciones más famosas, más emblemáticas que ha tenido. Perdón. Contra los lejos, ya lo buscamos. ¿Listo? Para entonces empezar a identificar cuáles han sido, atentos por acá, cuáles han sido las obras más emblemáticas de el arquitecto o la arquitecta que ayer sorteamos y que nos tocó por aquí. La idea en los próximos minutos es, primeramente, para aquellos equipos que no lo hayan hecho, hagamos la pregunta de una vez. ¿Alguno de los equipos que estamos acá ya seleccionó su obra del arquitecto o arquitecta? No. ¿Sí? Listo, ok. Ya un equipo ya lo hizo por acá. Entonces, exceptuando los compañeros que ya han seleccionado su edificación, el resto de nosotros, en rápidamente 2, máximo 3 minutos, vamos a investigar por internet rápidamente edificaciones emblemáticas de nuestro arquitecto. Podemos hacer una pequeña lista, 3, 5 edificaciones. Y, a ver, atentos por acá. A ver, un momento de acá. Compañeros, un segundito por acá. Vamos a ver. Una vez que ya tengamos ese listado, pues entonces, si nos da oportunidad de una vez hoy, seleccionamos la edificación. ¿Listo? Decíamos ayer que intentemos buscar o seleccionar, mejor dicho, la edificación de la que encontremos la mayor cantidad de información. Dibujos, planos, análisis, entrevistas por internet, videos de recorrido virtual, cualquier motivo que se pueda encontrar por internet. ¿Listo? Y a ver, una vez que hayamos, atentos por acá por favor, una vez que hayamos seleccionado nuestra edificación, la primera actividad, no creo que nos dé oportunidad de hacerlo el día de hoy, pero va a ser algo que va a empezar el equipo a trabajar. Con ese proyecto que vamos a seleccionar, o esa construcción mejor dicho, la primera actividad es empezar a identificar esos elementos primarios dentro de ese proyecto. ¿Listo? Según las fotografías, según el material que consigamos, a empezar a identificar esos elementos primarios. ¿Listo? Ahí es cuando va a venir la ayuda del secretario o secretaria de empezar a tomar nota de manera rápida para que nada se nos vaya a pasar porque... ¿Listo? Porque esto, la primera actividad del día de hoy, forma parte del trabajo o el póster que hay que presentar o el afiche que hay que presentar la próxima semana. ¿Listo? Todas las actividades que están planteadas desde hoy hasta el próximo lunes van a ser en función a ese afiche que vamos a presentar de nuestra obra arquitectónica. ¿Listo? Entonces, rápidamente, no sé si así, literalmente en la posición que estamos, están dando espacio como decir, ¿listo? 2 o 3 minutos para ese listado de edificaciones para ver cómo vamos. En este caso, lo que hay que hacer es escoger la construcción que para ustedes les va a servir a hacer toda la implementación. La estimación que para ustedes sea la mayor. ¿Cuál puede ser el arquitecto? Pueden buscar por internet.
edificaciones más importantes de la ¿listo? Ahí de pronto nos entran 5 o 10. De esas 10, muchas veces la página tiene fotografías como para que las puedan ver. Se ve muy no, me acuerdo cómo se llama el estilo de algo más con cualquiera que corra, con cualquiera que lo que tiene que ser vamos a decir que es vamos a decir no quiere decir que los cuatro lo tenemos que identificar fácilmente. En este caso, esta fotografía en particular, a lo mejor podríamos decir, es que esta identificación parece que está compuesta por puros planos, pero los planos no son de una superficie plana, son planos curvos que hacen toda la estructuración con el envolvente pero lo mejor si empiezo a ver la carrera plana, empiezo a obtener una información todo ese vaya para que tengan una mayor compañeros, antes que nos vayamos a retirar en la jornada de hoy, una pregunta que surgió por acá y que también me la dijeron en la mañana. Decía, profe, vamos a escoger una edificación que sea sencilla para poder hacer la maqueta. ¿Ok? Ojo, este trabajo no lleva maqueta. Este trabajo, a ver, este primer trabajo no lleva maqueta. La evidencia que tiene esta primera actividad es exclusivamente el afiche que vamos a crear. ¿Listo? Solamente el afiche que vamos a crear es la única producción que vamos a traer. Si ya el equipo dice, es que nosotros
luego ya terminamos todo el análisis, ya terminamos que todo nos quedó perfecto, bien. Y dice, ay, es que a mí me encanta hacer maquetas, voy a hacer una maqueta temática del proyecto, lo pueden hacer. Ojo, a ver, si por alguna casualidad ese caso se llega a dar, por favor no vayan a traer una maqueta urbana o algo así, algo súper sencillo y temático, en una base media carta, cuanto mucho. ¿Listo? Porque el objetivo de esta primera actividad no es hacer maquetas. ¿Listo? Eso ya lo vamos a dejar para más adelante. Bien. ¿Listo? A ver, atento por acá. Ya nos estamos acercando al final de la sesión. Mañana, por favor, cada equipo me va a decir, profe, ya escogimos nuestra edificación, va a ser esta, y yo la voy a tomar. Adelante, por favor, la silla, nos vemos mañana, para todos. Muy bien, comenzar la